está determinado en el código, pero lo de reforzar la disposición menos aún. ¿Qué significa? Es que ni siquiera en lenguaje coloquial sabemos qué es eso de reforzar la disposición. Mira, que yo estaría dispuesta a asaltar el Congreso de los Diputados. Ah, pues mira, oye, que estamos aquí, llamas por teléfono a tu amigo que te ha dicho hace 2 días que estaba dispuesto a subirse con una bandera de 5 puntas arriba del tal, y le llamas para que lo haga. Entonces ya con eso estás cometiendo el delito, porque estás reforzando la intención de alguien que te dijo que no sé qué. En este plan está. Que te invitan a comer ese día también están reforzando. No, en serio, porque es un horror. O sea, uno se coge, de verdad, yo los tengo aquí, fíjate cómo los tengo subrayados. O sea, es que no es por dónde cogerlos. O sea, es que es una cosa, es un espanto. Bueno, los supuestos agravados de los delitos de desórdenes públicos son ya para morirse directamente. Porque es que la pena se dispara muchísimo, ¿no? Es muy grave, porque las penas se nos disparan mucho. Pero fíjate, hay uno que a mí me duele poderosamente, porque yo no sé, es que no se puede considerar una circunstancia agravatoria, y sin embargo es una circunstancia agravatoria. Agrava el tipo base que los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa o con ocasión de alguna de ellas. Bueno, no, es que no me quedo sin palabras. O sea, yo creo que ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero fíjate, hay una cosa que le sucede a un comportamiento en este capítulo que no quiero dejar de reseñar, porque a nadie parece haberle preocupado. Ninguno de los informes que yo he leído les ha resultado preocupante. Fijaros, desde el Código Penal de 1848 hay una norma en nuestro Código Penal que sobrevivió incluso al Código del 44, el código que hizo Franco, que lo que pasa es que la interpretación era muy restrictiva entonces, pero existe ahora mismo, como es lógico. Es el artículo 559. Quedaros con el número, porque es importante. Ya veis como nadie habla nunca del 559, pero el 559 dice ahora: se castiga a los que perturben gravemente el orden público con el objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos. O sea, cuando nosotros ejercitamos nuestros derechos cívicos, estamos siendo protegidos por el artículo 559. Quienes nos perturben están incurriendo en este tipo delictivo. Bueno, el prelegislador, el Ministerio de Justicia, no ha tenido el coraje de derogar este artículo expresamente. Simplemente lo ha sustituido inopinadamente, sin decirnos nada, el 551, rompiendo con todas las técnicas de producción legislativa. Esto no se debe hacer. Dice se modifica, fíjate cómo se modifica el artículo 559, no se modifica el artículo, se sustituye el artículo 559, pero fijaros por lo que sustituyen esta protección al ejercicio de los derechos cívicos. La distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del 557 o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Es decir, esto es lo que está castigando. La distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a los desórdenes públicos. Lo que hablábamos del teléfono móvil y todas estas cosas. Por esto lo sustituyen el 559. Pero es que los que siguen, los artículos que siguen son tan horrorosos como estos. Porque, bueno, desde luego esto está rozando la inconstitución. Bueno, no digo rozando pero es que vamos, es que es un atentado contra la libertad de expresión como la copa de un pino. Pero es que, sí, fíjate, introducen, como les quedaban pocos los artículos de este capítulo, introducen un 560 bis. Lo de bis y ter está a la orden del día, no se inflan artículos bises y terces. Bueno, el 560 bis con la reforma, dice, no os lo perdáis porque es muy interesante. Esto sí que es legislar a golpe de telediario. Quienes actuando individualmente o mediante la acción concurrente de otros interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio. Hasta 2 años de prisión.
Pero fijaros, cuando apareció este artículo, cuando se produjo aquella subida tan espantosa del metro de Madrid, que hubo quien se dedicó a parar los convoys como medida de protesta, pues coincidió con alguien que se metió, uno de esos, un hacker que se metió en la página web del Congreso y dejó el Congreso de los Diputados durante un cierto tiempo sin internet y sin funcionamiento. Pues coincidieron los dos acontecimientos y pusieron esto lo incluyeron en el anteproyecto. Pero hay otro también que es muy lindo también, que me gustaría leeros, porque es que está muy bien, porque dice, fíjate, a ver a qué suena esto. Es una canallada este artículo. Este es un 557 ter. Este es ter porque ya el bis ya estaba, o sea, ya está antes. Este es ter y dice, fijaros, a ver a qué suena esto. Los que actuando en grupo o individualmente, pero aparados en él, que es lo que yo os decía esto, ¿no?, invadan u ocupen contra la voluntad de su titular el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal. Los abuelitos de las preferentes que se cuelan en el banco están castigando a los abuelitos de las preferentes con el Código Penal en la mano. Saldrá, en fin. Bueno, esto es solo un ejemplo de las alteraciones en el libro segundo, que es el que se refiere a los delitos. Hablaba antes de que afectaba a los tres libros. Es algo absolutamente histórico. Nuestros códigos penales desde el primero, desde 1828, han tratado por un lado los delitos y por otro lado las faltas. El libro tercero del Código Penal se refiere a las faltas, las infracciones leves. Bueno, las faltas. Hay quien puede considerar que la derogación del libro tercero pues no tiene mayor trascendencia, porque total verdad que deroguen las faltas, ¿qué importancia tienen? Bueno, pues fijaros, el propio Consejo de Estado, que por cierto, el informe del Consejo de Estado, si alguien, bueno, yo qué sé, le gustan los temas jurídicos o le gusta esta materia, es muy interesante de leer, es demoledor en muchos aspectos, le da al Ejecutivo por muchísimos sitios. El informe del Consejo de Estado, por ejemplo, dice que a ver, lo tenía por aquí subrayado. Es una medida irreflexiva y no estudiada en sus más hondas consecuencias. Una reforma de enorme calado en el sistema penal español. Eso es lo que dice el Consejo de Estado sobre la derogación del libro tercero. Nos lo vende el Ministerio de Justicia diciendo, apelando al derecho penal mínimo. Hace falta, ¿eh? O sea, bueno, pues habla que por el derecho penal mínimo, porque por el principio de intervención mínima, porque total, ¿para qué vamos a intervenir los juzgados y tribunales para comportamientos que son leves, que no tienen mayor importancia? Y además con ello, reducimos, eso lo dice la exposición de motivos, no lo estoy diciendo yo, reducimos los asuntos que sobrecargan de manera injustificada los juzgados y tribunales penales. Bueno, os voy a decir, el principio de la intervención mínima no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿eh? O sea, es un principio efectivamente del derecho penal democrático, pero que lo que intenta es conseguir que sea lo mínimo posible el número de comportamientos que estén castigados penalmente. Porque es verdad que cuanto más se amplía el número de comportamientos que se castigan penalmente, más se restringe las libertades individuales. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, se tiene que efectivamente castigar conductas, castigarlas duramente con el Código Penal, pero sin invadir el territorio de las libertades públicas. Eso es lo que intenta, de alguna forma, llevar a la realidad, se intenta llegar a la realidad a través de principios como el de intervención mínima. Además, que no mezclemos las cosas, porque el principio de intervención mínima aquí no pinta nada. Pero si lo que se dice es que se intenta evitar la sobrecarga de los juzgados y tribunales penales, os diré que si escogéis la página del Consejo General del Poder Judicial y os vais a la parte de estadística, hay una publicación que se llama La Justicia dato a dato. La última publicación anual es la del año 2012. Bueno, ahí vienen muchísimos datos, es muy interesante, pero este en concreto, que era el que a mí me interesaba, que era saber la sobrecarga de los juzgados y tribunales, resulta que
En el ámbito penal, en el orden jurisdiccional penal, la sobrecarga está, bueno, es un índice, yo os digo el índice y a partir de ahí que os sirva de referente, está en un 0,2. Bueno, la sobrecarga en civil es de un 0,6, es decir, se multiplica por 3. Y la sobrecarga en contencioso administrativo es de un 1,1, se multiplica por 50. Quiere decirse que el orden jurisdiccional penal es verdad que es muy importante a nivel de conjunto de todos los órdenes jurisdiccionales, porque solo él ocupa el 75% de los juzgados y tribunales en este país. Pero no equivoquemos los términos, porque no estamos hablando de sobrecarga. De sobrecarga, si queremos hablar de sobrecarga, hablemos de sobrecarga en lo contencioso administrativo, pero no en lo penal, incluso más en lo civil. Y esto es importante que lo retengamos, porque las conductas que están ahora mismo en el libro tercero como faltas no se despenalizan. Lo dice también en la exposición de motivos en algún momento, es que se despenalizan. No, no se despenalizan. Las conductas, las faltas contra las personas, y sí, las faltas contra las personas, es decir, las lesiones, por ejemplo, pasan a ser delitos leves. O sea que despenalizarse no, pasan al libro segundo, pegan el salto del tercero al segundo. Y otra serie de comportamientos como las faltas contra los intereses generales o las faltas contra el orden público precisamente pasan al orden contencioso administrativo. Y otra serie de faltas como las faltas de imprudencia leve con resultado de muerte o con resultado de lesiones, accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, pasan al orden jurisdiccional civil. En los delitos leves, dices, bueno, se despenalizan. Bueno, todas las faltas que pasan a ser delitos leves, hay una disposición final en la propia ley de reforma que establece que hasta que no se dicte un nuevo código procesal penal, una nueva ley de enjuiciamiento criminal, los delitos leves se seguirán enjuiciando por los trámites del juicio de faltas. Luego, mire usted, o sea, es que los vamos a seguir enjuiciando en los juzgados penales. Vale. Los comportamientos que pasan a ser ilícitos administrativos pasan al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y tengo que recordar que en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, además de haber pasado antes por el calvario de un procedimiento administrativo previo, de pelea con la administración, con los recursos de alzada y todas estas cosas, cuando ya uno va al proceso contencioso administrativo se encuentra con una serie de datos que conviene recordar. Primero, uno actúa como actor, lo que significa, uno es demandante, lo que significa que uno es el que lleva el impulso del proceso, que no es poca cosa. Tienes que pelear contra un acto de la administración que normalmente ya ha sido ejecutado. Te tienes que personar con los requisitos de postulación que en cada caso te exijan, que como mínimo te exigen ir con abogado. Tienes que pagar previamente la tasa correspondiente. Y tienes que pelear contra una administración que cuenta con sus propios servicios jurídicos que pagamos todos, a los abogados del Estado, y que además está exenta del pago de tasas. Pero no solo eso, es que te tienes que arriesgar a que si la sentencia que se te impone es desestimatoria, cargas con las costas. ¿Qué significa? Que pagas tu abogado, tu procurador, pero además pagas la minuta del abogado del Estado. Que ya está pagado. Sí, por 2 veces, claro, porque tú lo has pagado antes su sueldo y su trabajo a través de los impuestos, pero luego además te pasan una minuta, y os digo, he estado 2 años y medio en un juzgado contencioso de Madrid y os puedo decir que las minutas de los abogados del Estado, pues en fin, son interesantes como mínimo. Eso para quien vaya a la jurisdicción contencioso administrativa por estas faltas que dejan de ser faltas y pasan a ser ilícitos administrativos. Pero si vas a la jurisdicción civil te vas a encontrar para estos temas de accidentes laborales o accidentes de tráfico con los mismos problemas. Es decir, te vas a encontrar con que vas a tener que ir con abogado y procurador, con que vas a tener que pagar la tasa. Y aquí no te vas a enfrentar con abogados del Estado, pero sí te vas a encontrar con grandes y poderosas compañías de abogados que son los que defienden a las grandes y poderosas compañías aseguradoras para los delitos de tráfico o constructoras para los delitos, normalmente los delitos de accidentes de trabajo. En esto queda la reforma del Código Penal. A mí me parece que el mensaje es bastante claro. Yo creo que el mensaje que nos está dando este gobierno a través de esta reforma, otro día hablamos de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, porque ahí también hay muchas cosas que decir. En definitiva,
definitiva es de alguna forma la actitud que adopta un gobierno completamente insensible ante una sociedad que está siendo empobrecida de manera paulatina, que se defiende a duras penas de unas políticas de austeridad y de recortes en derechos y prestaciones sociales que no se merece, frente a una crisis que es algo más que una crisis pasajera o sistémica a la que nos viene acostumbrando el sistema capitalista recurrentemente. El gobierno lo que hace es una reforma penal de calado insospechado que no solamente le blinda ante posibles efectos del descontento social, sino que además para mí que se constituye igualmente una maniobra de distracción que nos hace que nos olvidemos de cuáles son nuestros auténticos problemas. Nuestros problemas no son problemas de seguridad, son otros problemas los que tenemos, ¿no? Hay un libro muy interesante de Tony Junt que se llama Pensar el siglo XX, que está en Editorial Taurus en el año 2012. Lo leí este verano de vacaciones y una frase que subrayé porque me pareció muy interesante. Dice que la seguridad se está convirtiendo en un bien social por derecho propio. El cómo proporcionar esa seguridad y con qué coste para nuestras libertades va a constituir una cuestión crucial en el nuevo siglo XXI. Bueno, yo creo que la seguridad que nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos no es la que se deriva de la delincuencia ni de la criminalidad, sino de la desaparición de nuestros derechos y libertades, que en definitiva es lo que nos protege contra el desempleo, lo que nos protege contra la enfermedad, lo que nos protege contra la ignorancia, contra la vejez. La inseguridad es consecuencia en definitiva de la desaparición del Estado de Derecho y de su progresiva sustitución por un Estado autoritario y policial. Eso es lo que significa esta reforma que se nos viene encima en última instancia. Esa es la lectura que le tenemos que dar. Nada más. Tenemos tiempo para hacer una pequeña pregunta, un debate. Así que vosotros tenéis la palabra. Yo quería preguntarte, al principio has dicho que aparentemente, o no sé si has dicho aparentemente, pero que hay una hipotética falta de interés de la ciudadanía frente a este proyecto de ley. Yo creo que más que una falta de interés hay quizá ya un miedo recurrente, porque hemos visto las penas que se les han impuesto a ciertos colectivos y a ciertos participantes tanto del 15M como de otra serie de asociaciones frente a ciertas manifestaciones que han hecho, a ciertas participaciones en actos públicos. Entonces, quiero decir, esta ley al final, o este anteproyecto, supongo que lo que está haciendo es, desde la visión de Estado que tienen ellos, suprimir la libertad de expresión soterradamente y criminalizarla bajo el punto de vista penal. Entonces, eso realmente, ante una ciudadanía con 6 millones de parados, que están todos, pues como hasta aquí, hasta el cuello, ahogados de deudas y de pocos ingresos, asusta bastante ante ir a manifestaciones o manifestarte públicamente y protestar de ciertos derechos que nos están suprimiendo día a día. Entonces, más que falta de interés, yo creo que es un poco... No, yo no me refería a falta de interés en ese sentido. Yo lo que decía era, de alguna forma me hacía eco del último barómetro del CIS que he tenido ocasión de comprobar hace unas semanas preparando esto, que dice esto, ¿no? O sea, que la preocupación que se genera entre los españoles es la primera preocupación es el paro, la segunda es la situación económica, la tercera la corrupción y la cuarta los políticos. Cuando uno quiere buscar en la lista la preocupación por la seguridad ciudadana, está al final de la lista, está en el número 2 respecto de 10. Es lo que comentaba antes, que no tiene, por eso he empezado diciendo que la reforma nos parece innecesaria, porque somos un país que no nos merecemos este código penal, es que no nos lo merecemos, es que somos un país que no tenemos un índice alto de criminalidad, estamos respondiendo a una situación de crisis tremenda sin asaltar las tiendas y sin
sin asaltar el Congreso. O sea, quiero decir, hombre, es que, vamos a ver, es que de verdad que somos, yo creo que somos un país en ese sentido que es que no ofrecemos ningún problema, ni de seguridad a un nivel ni de seguridad a otro. Insisto, no nos merecemos ni siquiera el Código del 95. Ya el Código del 95 supuso una progresión importante respecto del 71. Pero desde luego esta reforma no nos la merecemos, porque esto no es solo una reforma, esto es un nuevo Código Penal pensado para la salida de la crisis. La salida que ellos consideran que será de la crisis, es decir, no la salida nuestra, sino la salida de ellos. Y a nivel europeo, los organismos jurídicos europeos, es decir, el Tribunal de Estrasburgo o el Tribunal Superior de Europa, ¿qué opina de esto? ¿O no se pronuncia? ¿O lo apoyan totalmente? Los tribunales europeos tienen un ámbito de competencia limitado, determinado, el que siempre es la última instancia. Es decir, primero hay que ir, procedimentalmente hay que ir quemando etapas dentro de los procesos internos de cada Estado para poder acudir a los tribunales europeos. El Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, por ejemplo, que nos está dando, el que está dando más palos, pues para, por ejemplo, la custodia de seguridad alemana, al Estado alemán no sé cuántas veces le ha condenado ya por cómo ejecuta la custodia de seguridad. Bueno, en las penas indeterminadas, por ejemplo, en Gran Bretaña hay una sentencia interesantísima de hace año y medio que condenó el Tribunal Europeo a Gran Bretaña, que fue cuando Gran Bretaña dijo, pues yo no cumplo la sentencia, todo esto que luego algunos del PP dijeron aquí cuando lo de la doctrina paró. O sea, si ellos no cumplen, nosotros tampoco tenemos por qué cumplir. Ese tipo de barbaridades que se dicen. Vale, pero no, me refiero a que el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre actúa sobre mínimos, o sea, es decir, actúa sobre derechos humanos, sobre los derechos reconocidos en la Convención Europea de Derechos del Hombre, que son, en realidad, si tú los ves, son nuestros derechos fundamentales en la Constitución, porque en definitiva casi todos están calcados unos de otros, pero actúa sobre esos en concreto, sobre los reconocidos en la Convención, y además sobre mínimos, insisto. Es decir, hay determinadas sentencias de condena, por ejemplo, al sistema penitenciario turco, que a uno se le ponen los pelos de punta, porque dice, Dios mío, es que esto es espantoso, lo que pasa en Turquía. Claro, no me extraña que les condenen, pero claro, que nosotros estamos años luz de eso, es decir, afortunadamente, en fin, todo eso ya lo hemos superado hace muchos años, ¿no? No supone suficiente garantía eso, hombre, siempre es la última ratio, y además teniendo en cuenta cómo funciona ahora nuestro Tribunal Constitucional, pues más vale no fiarse mucho del Tribunal Constitucional y coger y dar el salto a Europa, ¿no? Pero con todo y con eso no es solución, ¿eh? No, me refiero que como seguimos tanto los dictados económicos y macroindustriales impuestos por Europa, pues también Europa debería de influir sobre... No, y además es que también hay una verdad, y es que si uno se coge la legislación penal de ahí fuera, tampoco creas que están precisamente avanzados, ¿no? Sí. La verdad es que en algunos países tienen unos sistemas penales muy duros. También tienen una criminalidad más alta que nosotros, y eso tampoco se dice. Oída su intervención, me parece que se va a elaborar un código penal demoledor. Y claro, lógicamente, desde mi punto de vista, va a sacudir a la misma capa social que llega siempre la bofetada o el golpe más fuerte. Mi pregunta es bien concreta. ¿Se va a legislar con la misma dureza al que comete cohecho, prevaricación, trato de favor y otros delitos graves que se cometen por esa gente que no es esta capa social a la que siempre nos estamos achacando? No, fíjate, te voy a responder indirectamente. Cuando yo hablo de índices de criminalidad, tomados los datos del Ministerio del Interior, en los datos que maneja el Ministerio del Interior no están esos delitos que tú acabas de señalar. No existen, no se miden. Cuando hablamos de índices de criminalidad, hablamos de índices de criminalidad a partir del análisis de delitos como hurto, robo, contra la seguridad pública, delitos de tráfico de estupefacientes, etc. Los delitos de cuello blanco no se miden, ni siquiera se miden.
Salgas a la calle, no robes un salchichón, te vas a una caja de ahorros, robas a lo bestia, que es lo único que va a quedar bien. Pero entonces te tienes que llamar de una manera determinada que estaba... No, pero para eso no hace falta, para eso te hace falta ser miembro del Consejo de Administración, no irte a un banco. Porque si, bueno, al banco, Tienes que acabar tu nombre con perdón, enano. Y una cosa que igual es una tontería, pero a modo de consuelo. ¿Esto puede durar lo que dure este gobierno? Bueno, esto tiene toda la pinta de que, salvo que suceda una debacle de aquí a junio está aprobado. Sí, tiene el Ministro de Justicia tiene el proyecto ya desde el principio. Cuando lo llevó en septiembre pasado ya dijo que antes de que terminara la 10ª legislatura y termina en junio. Y de hecho va flechado, porque ya os he comentado que se dieron las enmiendas a la totalidad en diciembre y ahora en abril se van a ver las enmiendas parciales. Es una apisonadora el PP, ahora mismo en las cámaras legislativas no se puede hacer nada. Es decir, se puede pelear, se debe pelear, todo es peleable, pero a efectos prácticos es que no... No, mientras están ellos no, pero una vez... bueno, y luego una vez que eso... ¿Sabes qué gobierno, pasa? Que es que, ¿qué ocurre con el derecho penal? Pues que tiene ese efecto expansivo que os comentaba yo antes y además es muy complicada la vuelta atrás. Muy complicada, porque las medidas de carácter penal tienen una incidencia mediática muy importante. Lo único que tienen que hacer todos los medios de comunicación institucionalizados, todos los medios de comunicación, porque ahora todos están institucionalizados, es estar... Están subvencionados, sí, están... También, pero ahora más. Lo único que tienen que hacer es estar durante una temporadita hablando de pues lo mal que está todo, es decir, pues que fulano, bueno, y de hecho lo vemos, no lo veis por ejemplo en Telecinco, en Antena 3, tal, que salen hasta imágenes, que sale con el logotipo de la policía proporciona a los medios sus propias imágenes, pues acaban de entrar los geo a no sé qué, y han descubierto un no sé qué de trata de no sé cuántos, no sé qué, y todo el mundo allí metidito debajo de la mesa camilla de su casa diciendo, Dios mío, qué peligroso es lo que sucede ahí fuera. Eso es lo único que tienen que hacer es establecer unas medidas coordinadas de todos los medios de comunicación, hablándonos de la inseguridad ciudadana, para que cualquier medida tendente a modificar esta espantosa reforma del Código Penal no prospere. Y no hay forma, o sea, es muy complicado realmente, ¿eh? Una vuelta atrás en lo penal es muy complicado. Es que da miedo, o sea, que dan ganas de quedarte en casa y no salir a ninguna manifestación. Claro, eso es lo que quieres. Ya lo sé, ya lo quieren. Hay un descampado de guerra y donde no se les moleste a los políticos y donde la gente si pasa hambre y se muere, pues se ha muerto. ¿Y qué más da? Más muertos menos palos. Has leído una ley antes que decía algo como que se penaba la intención de alterar la paz social, pero ¿cómo se puede juzgar una intención? Una intención es injuzgable. Sí. Aparte, cuando a mí en una manifestación me vinieran a decir que tengo intención de alterar la paz social, puedo decir que no, que lo que tengo intención es de que la gente que está arriba no la altere, que la está alterando. Pero la gente que te ha detenido... Y luego un detalle del principio, que habéis puesto la película de las máquinas estas que tiran a la gente. He visto cosas más brutales. En Rusia han llegado a probar una especie de tanquetas que lo que hacen es echar microondas, como en el microondas que metes el café y la gente, claro, te hierven las células y te tienes que ir corriendo. Y luego también hay sitios en Inglaterra que se ha combatido, con el Reino Unido, que se ha combatido con ultrasonidos, las concentraciones de gente. Pero lo de la intención es que me deja
Es como en el fútbol, que los árbitros dicen que hay intención, y se juzgan las intencionalidades. Pues si es que no puedes saber qué intención tiene una persona cuando... Puedes juzgar el resultado, lo que ha pasado. Le ha pegado una patada, no sé, tiene una intención, la patada se la ha llevado, falta. Ya, mira, a mí lo único que me ofrece cierta esperanza es que como esta reforma es tan groseramente inconstitucional, a lo mejor de aquí a 10 años el Tribunal Constitucional pues igual declara la inconstitucionalidad de algún artículo, porque es que hay algunos que son groseramente inconstitucionales, o sea... Sí, bueno, yo quería preguntarte unas cuantas cosas, pero bueno, como soy un poco desastre, me apunto 3. Por una parte, darte las gracias, porque la verdad es que es la primera vez que alguien me explica el código y bueno, es una cosa muy complicada, pero parecía hasta sencilla y todo. Pues entonces, es la primera vez que alguien me explica el código de otra manera y no sabía decirlo de otra manera, porque hay veces que son cosas un poco técnicas que es un poco complicado. Pues de verdad que aburrir un poco ha sido esclarecido. Pues es la primera vez que me explican el código y no me quedo con cara de poke. Luego, por otra parte, te quería preguntar, has hablado del tema de la peligrosidad social, o sea, la peligrosidad versus la culpabilidad. Ahora vamos a ser peligrosos, entonces, ¿dónde queda la inclusión? Quiero decir, se me ocurre, personas con un... Se ha hablado, por ejemplo, yo hoy hace poquito del tema de enfermedad mental, ¿no? ¿Hasta qué punto volvemos otra vez a ser los diferentes, los raros, los enfermos, somos los... Claro, y luego por otra cosa te quería preguntar, bueno, si se puede y si se pudiera, pues ¿cuáles crees que serían los palos en la rueda a la hora de cortar con esto, acabar con esto, o si se podría de alguna forma... Ya no digo desde lo que es el sistema judicial, sino desde el sistema ciudadano. ¿Qué podríamos hacer nosotros para parar un poco esto o enlentecerlo a ver si vienen otros y lo cambian? ¿Cómo? Pues yo creo que, bueno, empezando por lo último, yo creo que lo que hay que hacer sencillamente es no arrugarse, es seguir ejercitando los derechos y libertades fundamentales en la convicción de que estamos en un país democrático, aunque nos quieran ir conduciendo poco a poco a otro tipo de Estado. Yo creo que es así, hombre, los que ya tenemos alguna edad más, hemos vivido el franquismo, entonces es verdad que no es un ejemplo ni es un espejo donde mirarse, pero hemos tenido épocas de nuestra historia todavía más duras, en donde ha habido gente que sí que ha hecho cosas y que, bueno, quiero decir que, hombre, pero ahora mismo no es que tengamos que pelear por los derechos y las libertades, es que los tenemos. Lo que pasa es que nos ponen trabas para ejercitarlos. Entonces yo creo que la solución es sencillamente seguir ejercitándolos. O sea, yo, ahora te voy a ir con lo de la camiseta verde, yo les digo a mis hijos, o sea, es que hay que salir a las manifestaciones, o sea, es que tenemos que vernos en la calle. Es que además yo creo que una de las cosas que más le asusta a la derecha es ver a la gente en la calle. Sinceramente les asusta, les da miedo. Es una de esas cosas que les ponen los pelos de punta. Y si son pacíficas todavía mejor. Porque lo que les encanta es ver a la gente quemando contenedores, que por otra parte a veces es realmente, yo no quiero decir nada, pero realmente hay veces que dices, bueno, pues si tengo que quemar un contenedor para que me saquen en la tele, y usted salgo en la tele, porque si no salgo en la tele no existe. Claro, y también hay que ver más allá de eso, la realidad es que sí, es verdad, los derechos y las libertades hay que ejercitarlos, no se pueden quedar en la Constitución, no se pueden quedar en las leyes, tenemos que ejercitarlas, a pesar de que luego, bueno, pues que en un momento determinado te puedan surgir problemas, pues claro, si tú no ejercitas el derecho de huelga, ¿de qué te sirve tenerlo? ¿Es verdad que te pueden despedir? Pues sí, claro que te pueden despedir. Si tú no sales a la calle, pues ¿de qué te sirve tener tu derecho de manifestación? Si tú no te reúnes con la gente, ¿de qué te sirve tener un derecho de reunión? ¿Te pueden pegar? Sí, claro que te pueden hacer eso. Bueno, pues es que, en fin, no es fácil vivir en democracia y defenderla en situaciones difíciles, pero es la historia. Y respecto de lo de las medidas de seguridad, es un tema muy delicado. Yo espero... Esto sí que espero que a lo mejor porque es que las medidas de seguridad, la parte del artículo 6, los artículos 95 a 108, es que lo han cambiado todo, es decir, en otros apartados, en otros capítulos del libro primero, pues ahí la reforma salpica a determinados artículos. Aquí no, es que todos los artículos, todos y cada uno de los artículos relativos a las medidas de seguridad los han cambiado. Y es por eso, porque en definitiva la esencia de esta reforma es que castiga la peligrosidad. Y las medidas de seguridad tienen como fundamento precisamente la peligrosidad del sujeto. Lo que pasa es que están pensando en un sujeto inimputable.
al que no se le puede atribuir culpabilidad y al que no se le puede imponer una pena, al que tenemos que medir sobre los parámetros de la peligrosidad. Por eso decía yo que es tan grave que las medidas de seguridad se puedan imponer a imputables, porque entonces el criterio de culpabilidad cede sobre la peligrosidad y ahí estamos envueltos todos. Y yo digo, espero que esto sí que efectivamente tenga algún tipo de bueno, que se suavice un poquito la reforma en relación a las medidas de seguridad, porque me consta que hay asociaciones a nivel nacional muy potentes, grupos de presión importantes de discapacitados que están trabajando de una manera muy intensa en el Congreso de los Diputados para conseguir pues esto, porque es que los primeros perjudicados por esta reforma de las medidas de seguridad van a ser los inimputables. Después vamos a ver los demás, pero los primeros van a ser los inimputables, los que se les va a caer todo el rigor de la ley. Es que a ellos sí que se les va a imponer la cadena perpetua, como se descuiden. Y estamos hablando de inimputables, de personas enfermas. Yo quería preguntar respecto a las bases de nuestros sistemas democráticos. Desde la Ilustración, ¿se está quebrando la división de poderes? Porque si se está quebrando, estamos entrando en otra dimensión de algo diferente a la democracia. ¿Cómo la entendemos? Yo empezaba también diciendo que a mí me parece que esta es la respuesta que da el legislador del siglo XXI con parámetros o respecto de problemática del siglo XIX, pero fíjate, yo creo que es todavía mucho más grave. Los citaba Juan Litz y a los científicos jurídicos alemanes del siglo XIX y del siglo XX, porque precisamente, y si estás interesada en este tema, me estoy acordando ahora que hay un libro muy interesante. Uno de nuestros más brillantes juristas de todos los tiempos fue don Luis Jiménez de Asúa. Jiménez de Asúa murió en el exilio en Argentina. Murió renegando de una de sus leyes más importantes, técnicamente casi perfecta, porque de él era la ley de vagos y maleantes del año 33. Fue eso, insisto, quizá el mejor penalista que ha tenido este país. Y este hombre escribió una tesis doctoral que se llamaba La sentencia indeterminada. La sentencia indeterminada quiere decir sentencia, está casi traducido del inglés porque él trabajó mucho con el inglés y con el alemán. En realidad se está refiriendo a penas indeterminadas. Está publicado en Marcial Pons. Lo publicó Marcial Pons el año pasado porque se cumplían 100 años de su tesis doctoral. Su tesis doctoral fue en 1913. Bueno, este hombre hacía un análisis de los principales retos a que se enfrentaba el derecho penal a principios del siglo XX en Europa. Y el principal reto eran los delincuentes tendenciales, los delincuentes por tendencia. ¿Qué hacemos con aquellos delincuentes que no hacen más que reincidir? ¿Y qué hacemos con los delincuentes peligrosos? Entonces, esas eran las discusiones doctrinales que se traía la doctrina penalista al más alto nivel en Europa en esos siglos. Todo aquello derivó, las teorías de von Litz, las de la inocuación de los delincuentes peligrosos, derivó en la legislación, en los grandes científicos, pero nazis y fascistas, que dieron lugar pues, a la legitimación del régimen nazi en Alemania y del fascismo en Italia. Los mejores penalistas europeos del siglo XX eran alemanes, muchos de ellos como Metzger y otros, unos que colaboraran con los nazis, es que eran nazis. Entonces, y todo este problema de la inocuación de los peligrosos, de eliminar el elemento de culpabilidad para fijarte solo en el elemento de peligrosidad, fue lo que legitimó la existencia de los primeros campos de concentración en Alemania. Yo digo que lo que está volviendo a suceder ahora en este momento es como si el siglo XX en Europa hubiera sido un mal sueño, como si no hubiera existido. Y me asusta porque es exactamente los mismos problemas doctrinales de entonces, pero con científicos del derecho de menor categoría incluso. Y ahí lo dejo. O sea,
Quiero decir que no es que estemos desmontando el sistema de libertades de la Ilustración, sino que de alguna forma estamos encarando problemas que en su momento merecieron atención y de hecho ahora también lo merecen, pero que han sido problemas que no han sido resueltos, no fueron resueltos en el siglo XX, fueron encarados de la manera en que, pues, vimos que se desarrollaron los primeros 50 años en Europa del siglo XX. Y yo creo que es muy peligroso que se vuelvan a tocar estos temas y que se vuelvan a sacar y que volvamos otra vez que olvidemos todo lo que se ha vivido en Europa en el siglo XX, todos los horrores, y que olvidemos que en definitiva la mejor garantía de los derechos es eso, es su ejercicio en libertad. ¿Que hay riesgos? Pues claro que hay riesgos, claro. Si no sales a la calle no se te puede caer una teja, pero tampoco vives. O sea, no sé, es que yo creo que es eso, es olvidar las lecciones de la historia. Y desde luego en términos dogmáticos me parece que la lectura del libro este de Jiménez de Asúa, que yo la hice este verano pasado, a mí me dejó profundamente trastornada, tocada, porque es que lo que planteaba Jiménez de Asúa en su tesis doctoral cuando él era un jovencito recién licenciado con 22 o 23 años es lo mismo que se están planteando ahora algunos sesudos juristas de este país y del extranjero también. ¿Qué hacemos con los delincuentes peligrosos? ¿Qué hacemos? Pues les aplicamos las normas con rigor cuando lo merezcan, pero hombre, con humanidad. Y yo creo que eso es lo que es la perspectiva que se está perdiendo. Bueno, no sé. Te doy ahora mismo la palabra nada más. Bueno, nada más una cosa. Estamos hablando de delincuentes peligrosos, tendenciales, etc. Posiblemente el siguiente paso será hablar de personas inútiles socialmente. Y hay que recordar que antes de los campos de concentración de Hitler en el año antes del 39, antes de la invasión de Varsovia, ya se había cargado a más de 300.000 alemanes, no judíos, ni los gitanos, que es lo que se cargó después, solo y exclusivamente porque eran inútiles. Limpió todos los hospitales psiquiátricos de Alemania en una acción que se llamaba, creo recordar, un grupo que juntó de Ation 4 o Ation 14, no me acuerdo, porque era el número en el que estaba ubicada la sede, y fue de donde se aprendió a qué había que hacer luego en los campos de concentración. Antes del primer campo de concentración ya se había cargado a 300.000 inútiles. Podemos ir en esa línea, de empezar a hablar de peligrosidad social y terminar a hablar de los inútiles sociales, de los que no hacen nada en la sociedad. Y eso. Los primeros muertes por gas fueron con los gases de los motores de los camiones que les trasladaban de un sitio a otro. Bueno, nada más. Pero es una contradicción, perdona, porque al fin y al cabo, un momento, Gallardón ya ves que quiere a toda costa que los hijos se tengan aunque sean a trozos, o sea, no. Entonces si los hijos les tenemos mal y hay que tenerles como vengan y como Dios nos los mande, pues oiga, luego tendremos que tener unos derechos para que esos hijos cuidarles, suponiendo que haya que hacerlo como ellos digan, ¿no? O sea, hay que tener los hijos como él diga, pero luego no hay subvenciones ni ayudas para... Esto está creado para el humilde y para la gente de calle, ignorante o que no tiene cultura o no tenemos, pero los poderosos, y la ley siempre, toda la vida está hecha para el poderoso, toda la vida, toda, siempre, protegiendo al poderoso, al de guante blanco. En todos los aspectos, porque los poderosos, los que tienen dinero van a poder pagar. Las que tienen dinero van a poder ser. Si tienes un hijo con discapacidad, ¿qué haces con él? Si nos están obligando a tenerlo, entonces ¿qué hacemos? Es una contradicción. Sí, claro, pero es que esta ideología está llena de contradicciones. Se fue. Se me ocurren un par de preguntas. Si aumentan los delitos, porque cada vez están tipificados más, aumentarán las penas y por lo tanto aumentarán las plazas dentro de los recintos penitenciarios. ¿Esta gente qué piensa hacer? ¿Piensa hacinar a todo el mundo allí o piensa invertir el dinero que no tenemos en nuevas instalaciones? ¿Se sabe algo de eso? No, las instituciones penitenciarias dependen del Ministerio del Interior y esto depende del Ministerio de Justicia.
hablando de este... No, sí que es previsible que aumente. Lo que pasa es que es lo que yo os comentaba de lo de las reformas del Código Penal. Las reformas del Código Penal no se ven de manera inmediata, porque entre otras cosas normalmente todavía respetan el principio de retroactividad. No se imponen las sanciones a los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor. Normalmente cuando se aprueba una ley hay una vacatio legis, un tiempo de vacatio, de tiempo de adaptación, por así decir, hasta que entran en vigor, que normalmente son esos 6 meses, en la mayoría de los casos, es decir, se tardaría 6 meses en entrar en vigor, se empezaría a aplicar a las acciones y omisiones que se realizaran a partir de su entrada en vigor, y a partir de esa aplicación pues échale guindas, o sea, dependerá del juzgado al que le toque la instrucción y no sé qué, hasta que haya una sentencia. Cuando esa sentencia sea firme porque se hayan depurado todos los recursos que contra ella quepan, entonces se podrá ejecutar. Bueno, quiero decir que hasta que veamos los efectos, hasta que se ven los efectos de una reforma penal pasa tiempo. Por eso os decía yo antes que las reformas penales sucesivas casi simultáneas que ha sufrido este pobre código desde el año 1995, en muchas ocasiones se solapaban, o sea, no se llegaba a saber cuál era el efecto de la reforma anterior, porque resulta que no se había llegado ni siquiera a comprobar cuál era su efecto cuando ya las estaban reformando posteriormente. Los delitos de apoderamiento son un ejemplo típico de esto que te digo, es así. En muchas ocasiones ha habido reformas que no se han podido llegar a saber cuáles eran sus efectos, porque cuando nos hemos querido dar cuenta ya había otra reforma encima. Quiero decir que se va a tardar, pero si efectivamente sale adelante la reforma y es como, bueno, y sale como yo creo que va a salir, que es como está ahora mismo en el proyecto, con muy pocas variaciones, es que va a ser inevitable, porque la suspensión de las penas privativas de libertad se restringe con la reforma, porque la libertad condicional se restringe también su concesión, luego la gente que ya está en prisión va a tardar más en salir, porque no se le va a otorgar la libertad condicional, porque la penalidad de la mayoría de los delitos, de estos delitos que sí se computan en las estadísticas, los que nos tocan a la gente pobre, la penalidad aumenta, y entonces aumenta el número de tiempo y porque además, como se decía antes, se desaparecen las penas que sustituyen a la prisión. Entonces, va a ser prisión o suspensión para los casos de delitos castigados con penas inferiores a 2 años de delincuentes primarios. Esa va a ser la única alternativa. En el momento en que hablemos de delincuentes reincidentes o de penas superiores a 2 años, va a ser complicado suspender la ejecución y van a tener que ir a la prisión. Muy bien, pues yo creo que hemos cumplido. Pues ya nos vemos en las cárceles. Y ya nos veremos en la cárcel. Pero todos además, no nos vamos.